Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en otra conferencia del ciclo de Viernes Geológico del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas. Bueno, muchas gracias por su asistencia a esta actividad y realmente es un honor para mí presentar a dos distinguidos colegas, la doctora Pilar Madrigal y el doctor Oscar Luque. Los dos son profesores de la Escuela Centroamericana de Geología y además son investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas. Ambos tienen un grado doctorado que obtuvieron Oscar en Alemania y Pilar en Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es uno de los temas más interesantes y incluso controversiales en algún momento, pero de mucho interés, no solo para los geólogos, sino para el público en general. Entonces, yo creo que podemos iniciar, Pilar, con su charla. Gracias. Muchas gracias, y gracias al centro también por invitarnos a compartir un poco la información, ¿verdad? Y los datos que tenemos sobre el meteorito de Aguas Arcas. Como mencionó Percy, bueno, mi área de especialización es más que todo la geoquímica de rocas ígneas, y por ende también para el área de geoquímica, los meteoritos tienen un significado muy especial, ¿verdad? Y parte de esta charla, la primera parte que está a cargo mío, va a ser un poco explicarles por qué es tan importante tener información acerca de los meteoritos, fuera de su valor comercial y otras cosas, más que todo su valor científico. ¿Qué es lo que nos importa conocer a partir de un meteorito? Y bueno, al finalizar la charla o en la segunda parte, Oscar va a estar comentando más sobre el episodio que tuvimos el año pasado, donde afortunadamente se pudo recolectar un meteorito y oficializar también esa caída de un meteorito tipo carbonáceo. Entonces él les va a explicar un poco más sobre eso. De mi parte, vamos a hablar más que todo sobre, ¿verdad?, los tipos de roca que andan circulando el espacio, ¿verdad?, y el sistema solar alrededor de la Tierra, y cómo los experimentamos también nosotros, los seres humanos. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad?, entre un meteorito, un meteoro y un meteoroide. Los meteoroides son todos aquellos cuerpos rocosos que se encuentran en el espacio, ¿verdad?, distribuidos en el espacio. Casi todos están siguiendo una trayectoria que depende de las fuerzas gravitacionales de los planetas alrededor de los cuales viajan. Y el tamaño de estos meteoroides pueden ir desde un tamaño polvo hasta el tamaño de un asteroide. Entonces no hay un tamaño límite para los meteoroides. El término meteoro se reserva para cuando uno de estos cuerpos rocosos entra a la atmósfera de la Tierra o de cualquier otro planeta en realidad a alta velocidad. Esta velocidad crea un efecto de fricción con la atmósfera, por lo que podemos observar un bólido. A esos los denominamos meteoros. Entonces son como cuando uno ve una estrella fugaz en la noche, ¿verdad? Como esa que se ve un poquito ahí en la pantalla, que a veces vemos una rayita pasar. Esos serían los meteoros. Y el tamaño de esos meteoros, ¿verdad?, puede ser desde una partícula, tamaño polvo, hasta algo un poquito más grande. Si el meteoroide alcanza la superficie, ¿verdad?, sobrevive su viaje a través de la atmósfera y el alto calor y velocidad al que viaja, y alcanza el suelo, ¿verdad?, o la superficie de la Tierra, entonces en ese caso lo llamamos meteorito.
Este es el caso del meteorito de Aguasarcas, el cual justamente fragmentos de este meteorito sobrevivieron y fueron hallados por distintos lugareños en Aguasarcas, ¿verdad? Bien, pero antes de entrar un poco en detalle sobre el evento del año pasado, quería comentarles desde la perspectiva geoquímica, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que tiene un meteorito y por qué nos importan tanto los meteoritos? Entonces es como el lado un poco más esotérico que tiene la geoquímica, ¿verdad? De que vemos hacia los meteoritos como un aproximado de las composiciones que hay en el sistema solar y en la Tierra. Entonces, una de las grandes preguntas que existió y existe todavía en el área de geoquímica ha sido cuál es la composición de la Tierra, cuál es la composición neta de todo el planeta Tierra. Desde nuestra escala humana y desde nuestra escala como geólogos, por ejemplo, en donde vamos al campo, encontramos una roca, una muestra de mano, la traemos, la estudiamos. Es muy difícil obtener información a esa escala. Ahora queremos entender cómo es la composición de la Tierra en su totalidad. Entonces, recurrimos a otro tipo de información, información que está fuera del planeta Tierra y que casualmente a veces sobrevive a una caída y llega a la Tierra como un meteorito. ¿Y por qué nos interesa también, ¿verdad?, conocer esa composición neta? Queremos, como geoquímicos, entender cuál es el origen de los elementos químicos y cómo es su distribución en el sistema solar y últimamente en el universo, ¿verdad? Ya eso es un poquito más ambicioso. Y si entendemos cuál es la composición neta de la Tierra en su totalidad, vamos a tener un mayor entendimiento también de cómo es el sistema solar, porque la Tierra justamente se originó a partir de la misma nébula solar que formó lo que hoy conocemos como nuestro sistema solar. Entonces, rocas como los meteoritos nos dan indicaciones y evidencias sobre procesos tan importantes como la nucleosíntesis, que es el proceso mediante el cual se generan núcleos de diferentes átomos de elementos, cómo fue la formación del sistema solar y bajo qué condiciones se formó el sistema solar, y también, muy importante, nos da pistas sobre los procesos de acreción de la Tierra. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿por qué un meteorito nos va a dar pistas de cómo se forma el sistema solar? Se preguntarán. Entonces, para eso les traje un pequeño video que voy a poner acá. Es un video, vamos a ver, le voy a quitar el audio un momento, ¿verdad? Lo que me interesa acá es que ustedes vean los modelos que se han desarrollado de manera numérica de cómo inició el sistema solar. Entonces, en este momento estamos viendo el concepto, ¿verdad?, de una nébula presolar. Esta es toda la materia, ¿verdad?, que en este momento, a los inicios del sistema solar, se encuentra rodeando un núcleo de mayor masa, ¿verdad?, que tiene mayor fuerza gravitacional, y a partir de esta nébula vamos a ir formando, vamos a ir acrecionando pequeños cuerpos más grandes de masa, generalmente sólida, a las que se les ha denominado planetesimales, ¿verdad? Entonces, en esta simulación, aquí donde ven esos puntitos, son los procesos de formación de planetesimales a partir de esa nébula solar. Estos son, por así decirlo, los protoplanetas. Entonces, dependiendo de la masa de estos planetesimales y de la velocidad a la que viajan dentro de su propia órbita, ¿verdad?, entre los primeros cientos de millones de años de la formación del sistema solar, estos planetesimales se fueron acrecionando.
y se fueron acrecionando hasta ir formando los protoplanetas. En especial, bueno, los planetas rocosos, ¿verdad? Son los que viven o se formaron a partir de un proceso como este que estamos viendo aquí simulado. Entonces, si ven estas líneas, ¿verdad? Que vemos ahí un poquito viajando, ¿verdad? Los remanentes de todos los planetesimales que formaron los distintos planetas quedaron, por así decirlo, perdidos. Entonces, muchos se acumularon en lo que conocemos como el cinturón de asteroides. Otros se acumularon en el cinturón de Kuiper, que está hacia el exterior del sistema solar, y conforman ahora cuerpos rocosos que nosotros conocemos como asteroides, los cuales van a estar sujetos a procesos de aceleración por gravitación de otros planetas. Entonces, si alguno de estos cuerpos que están en estas órbitas, ¿verdad? Un poco random por ahí, si se acerca mucho a un cuerpo con mucha fuerza gravitacional, eso les puede cambiar la trayectoria, generando que estos asteroides finalmente encuentren algún planeta, ¿verdad?, en donde vayan a impactar. También, ¿verdad?, entre esos planetas tenemos la Tierra. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, fotografías de la Luna o de Marte incluso, donde se ven muy claramente los numerosos cráteres de impacto que tienen. Podemos pensar que en la Tierra también hemos tenido una proporción similar de impactos, solamente que estando aquí en un planeta tan tectónicamente activo, todos esos impactos, o la mayoría de ellos, los perdemos por procesos de tectónica y erosión, etc. Si quieren ver este video, por cierto, está en la Academia de Ciencias de California, ¿verdad? Para los que tengan interés, en YouTube también. Entonces, volvamos a un poco, ¿verdad?, a lo del origen. El origen y la formación del sistema solar. Existe toda una rama de la geoquímica que denominamos cosmoquímica, que se dedica justamente a estudiar cómo se distribuyen, cómo es la abundancia de los elementos en el sistema solar y también, ¿verdad?, en el universo. Y justamente gracias a esta rama de la geoquímica tenemos, bueno, conocemos también más o menos cuál es la composición de nuestro sistema solar y de nuestro, bueno, de nuestro planeta Tierra en su composición neta, por así decirlo, mediante el estudio de la composición de meteoritos. Entonces, recordemos un momento la simulación que acabamos de observar, donde tenemos toda una serie de asteroides remanentes que no se acrecionaron en ningún planeta y quedaron por ahí, ¿verdad?, dentro del sistema solar. Y se mantuvieron esencialmente sin ningún cambio desde el momento en el que se formaron dentro de los primeros millones de años del proceso de formación del sistema solar. Entonces, para nosotros como geoquímicos, eso es una mina de oro. ¿Por qué? Porque guardan los meteoritos, resguardan la composición en ese momento inicial de la nébula solar, los primeros millones de años de existencia del sistema solar y por ende también del planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, para nosotros como geoquímicos, el estudio de los meteoritos es absolutamente importante. Gracias a meteoritos, ¿verdad?, y a los estudios que tenemos hasta la fecha, sabemos que la composición química de la Tierra, la composición química neta, es muy similar a la composición del sistema solar. Vamos a tener composiciones dominadas por hidrógeno y helio, al igual que el sistema solar, y en relativa menor proporción también vamos a tener carbono, oxígeno, magnesio, sílice y hierro. Y
Esto lo sabemos gracias a que la composición de la Tierra como tal es una consecuencia de la formación del universo y del sistema solar. Entonces, para nosotros un meteorito es una fuente de información absolutamente valiosa. Ahora, como muchos de ustedes esperarían, ¿verdad? No todos los meteoritos son iguales y a pesar de que la gran mayoría nos dan indicaciones de ese origen del sistema solar, hay varios tipos de meteoritos. Cada tipo de meteorito nos da una información distinta de estadios de desarrollo del sistema solar. Entonces, para que se den una idea de la cantidad de meteoritos y sus clasificaciones, ¿verdad? Aquí tenemos este cuadro basado y modificado de Weisberg, McCoy y Crott del 2006, quienes realizaron una clasificación sistemática de los meteoritos. Entonces, yo sé que aquí hay mucha información, pero enfoquémonos en la clasificación general principal para los meteoritos. A grandes rasgos los podemos dividir entre los meteoritos que son rocosos, que vemos acá en colores verdes, los meteoritos se denominan siderolitos, lo cual significa que están compuestos de roca con metal o minerales con metal. Estos incluyen meteoritos como las palacitas, que son meteoritos con una matriz metálica, y minerales dentro de esa matriz, generalmente olivino y piroxeno. Y luego tenemos la tercera clasificación general, que sería la que vemos en color rojo, que son todos los meteoritos que son 100% compuestos de aleaciones metálicas, casi siempre de aleaciones de hierro con níquel. Vean que la gran mayoría de los meteoritos van a ser del tipo rocoso, ¿verdad? Son cuerpos básicamente ígneos. Y para nosotros eso es una dicha porque entonces podemos también utilizar los meteoritos como una composición para normalizar otras composiciones geoquímicas en el planeta. Ahora, quiero que nos enfoquemos un momento en esta clasificación que vemos acá. Existen una gama, un grupo de minerales que llamamos condritos. Son todos aquellos meteoritos que tienen cóndrulos. Ya les vamos a explicar bien qué es un cóndrulo. Pero dentro de esta clasificación de los condritos tenemos también diferentes tipos. Tenemos los condritos carbonáceos, los condritos ordinarios, los condritos de enstatita. De todos estos, los que son más comunes son los condritos ordinarios, mientras que los que son menos comunes son los condritos del tipo carbonáceo. Y esto nos va a interesar más que todo para la segunda parte de la charla también. Las clasificaciones subcarbonáceo, ¿verdad? Para clanes y grupos, estas siglas dependen del sitio donde cayeron algunos meteoritos. Entonces hay clasificaciones que se nombran de acuerdo a un meteorito en específico. Entonces, si hablamos del CM, hablamos de un condrito tipo Migay, que es el sitio en donde cayó el primer condrito de ese tipo, y así sucesivamente, ¿verdad? Son diferentes siglas. No voy a entrar en detalle con todas las clasificaciones porque sería demasiada información también. Algo que sí quiero comentar es la otra clasificación, ¿verdad? Que vemos acá, son los acondritos, son meteoritos que no tienen cóndrulos. Y estos meteoritos son meteoritos que han sufrido procesos posteriores a su acreción que los ha diferenciado, es decir, que les ha cambiado su composición química con respecto a la composición química original. Entonces, si queremos estudiar el origen del sistema solar y el origen de la Tierra, los condritos que queremos, los meteoritos que queremos estudiar van a ser los condritos. Esos me van a dar mayores indicaciones sobre cómo era esa composición inicial. Mientras que si queremos entender cómo fueron los estadios de diferenciación del sistema solar como tal, entonces sí queremos
ver la información que nos dan los acondritos. Vean que dentro de los acondritos tenemos los meteoritos que provienen de la Luna y los meteoritos que provienen de Marte. Porque sí, efectivamente, en la Tierra, a pesar de todas las probabilidades que ustedes puedan pensar, hay meteoritos que han llegado hasta aquí y que son rocas que pertenecen tanto a la Luna como a Marte. Entonces, imagínense que está Marte ahí solito en el espacio y de pronto llega algún cuerpo celeste que impacta, genera un cráter de impacto con tal fuerza que detritos de la corteza de Marte salen disparados y pueden incluso viajar hasta la Tierra. Y es así para varios tipos de meteoritos marcianos que tenemos. Entonces, vean el tipo de probabilidades, ¿verdad? Y cosas que pasan a nivel del universo y del sistema solar. Ok. Bueno, un poco de lo que les mencionaba en cuanto a las abundancias de los tipos de meteoritos, si vemos, los meteoritos del tipo condritos van a ser los más abundantes de todos. Luego tenemos los acondritos y los meteoritos metálicos y los siderolitos también son un poco menos comunes. Pero si vemos la abundancia específica para los condritos como grupo, de todos, la mayoría van a ser los condritos del tipo ordinario, pero también tenemos un porcentaje de condritos que van a ser del tipo carbonáceo y del tipo enstatita, que son los que tienen abundante ortopiroxeno tipo enstatita. Y quiero que se enfoquen, ¿verdad? Un poco en esta figura, en los carbonáceos. Vean que los carbonáceos son un grupo de una frecuencia de caída muy bajita, por lo menos para la Tierra. Ok, entonces, como les mencionaba, acerca de las clasificaciones, los condritos son los más abundantes. Van a estar formados por estos cóndrulos que les mencioné. Ese es el requisito para que un meteorito sea un condrito. Tiene cóndrulos. ¿Y qué son estos cóndrulos? Los cóndrulos son unas estructuras esféricas que vemos en este tipo de meteorito. Tal vez si ven la figura, veamos. Si vemos tal vez aquí la figura que tenemos arriba a la derecha, estas estructuras esféricas que aquí vemos en 2 dimensiones son los famosos condritos. Están formados por cristales y denotan una acumulación de un material altamente refractario, es decir, de puntos de fusión altos que se forman al momento de su formación. Básicamente son gotitas de fundido que están en el espacio. Posteriormente se enfrían, cristalizan, van a tener cristales de olivinos, piroxenos, anortita, y luego se incorporan a la matriz del condrito. Entonces, esos son los cóndrulos, y esa es la condición o el requisito para que un meteorito sea un condrito. Si no tiene cóndrulos, entonces hablamos de los acondritos, que son como este que vemos acá abajo, y ellos van a tener composiciones variadas y van a estar diferenciados. Diferenciados en el sentido geoquímico, es decir, su composición original ha cambiado en el tiempo por procesos especialmente de fusión. Luego tenemos los sideritos, que son los meteoritos metálicos, ¿verdad? 100% una aleación casi siempre de hierro y níquel. Y por último, los siderolitos, ¿verdad? Que son como esta fotografía que tenemos acá, súper bonita, de un meteorito un tipo de meteorito que se denomina palacita. Entonces vean esos cristales preciosos de olivino rodeados de una matriz metálica de hierro y níquel. Claramente este espécimen tiene la cara que estamos viendo, está pulida, entonces se ve súper lindo. Y bueno, esos son los conocidos siderolitos.
En esta fotografía nada más quería enseñarles, bueno, un poco sobre los cóndrulos que mencionaba anteriormente, que son estas gotas de material refractario que se forman en estructuras esféricas. Entonces, vemos aquí, este es el meteorito de Allende, es un condrito del tipo carbonáceo. Vean que tiene bastante matriz, una matriz rocosa, y esas estructuras esféricas, las cuales aquí vemos circulares, pero si vemos la fotografía de abajo, vean que efectivamente en 3 dimensiones estos cóndrulos son esferas de cristales, ¿verdad? Y la ventaja de estos cóndrulos, ¿verdad? Y la razón por la cual son esferas, ¿verdad? Es que ellos desde su formación y desde su solidificación no han cambiado la composición. No se han vuelto a fundir, entonces no ha habido un cambio en la composición de ese cóndrulo. Ellos resguardan la composición de la nébula original. Por eso es que para científicos, especialmente para geoquímicos, los condritos son una fuente de información invaluable. Y bueno, un poco para terminar esta primera parte, quería mencionarles que, ¿verdad?, la cosmoquímica y el estudio de los meteoritos es una rama de la geoquímica que está muy, muy viva, ¿verdad? Actualmente tenemos muchos trabajos y bueno, los avances tecnológicos ahora nos permiten realizar cada vez análisis de mayor precisión y con menor cantidad de muestra incluso. Y nada más para darles ejemplos de algunos trabajos recientes. Hace poco, en estos meses, de hecho en estos días, salió este paper, por ejemplo, de un meteorito marciano, ¿verdad? Aquí vemos la fotografía de el fragmento de meteorito que analizaron los autores de este estudio. Nada más para darles la sensación de cuánta información tiene un meteorito, estos autores tomaron esta muestra y analizaron los cristales que hay aquí dentro de la matriz, ¿verdad? Tenemos cristales de olivino, cristales de piroxeno, y se concentraron en la composición de los cristales de olivino dentro de esta muestra para determinar incluso procesos magmáticos dentro de la corteza de Marte. Entonces vean que este tipo de meteorito, que es una acondrita, nos está contando la historia geológica de Marte. Entonces los autores básicamente lo que hicieron fue analizar los cristales de olivino, hicieron transectos a lo largo de la superficie del cristal para ver cambios composicionales en los diferentes anillos de formación de ese cristal. Y la conclusión a la que llegaron fue que esta roca marciana tuvo que haberse formado por medio de un proceso ígneo dentro de una cámara magmática donde permitiera que un cristal de olivino tenga esas zonaciones de diferente composición cada una. Otro ejemplo es este paper de hace 2 años. En este se analiza un meteorito que se encontró en el noroeste de África. El meteorito tiene estas siglas, ¿verdad? El NWA 11119, que básicamente es un meteorito de composición casi que igual que la de la corteza. Es una composición muy rica en sílice. Entonces, ¿qué nos quiere decir este meteorito? Este meteorito no nos está dando indicaciones de la formación del sistema solar como tal, pero nos está dando evidencia de que existe vulcanismo del tipo félsico en el sistema solar desde hace por lo menos 4.565 millones de años. ¿Okay? Entonces, vean la cantidad de información que podemos encontrar en un simple meteorito. Otra de las particularidades en meteoritos muy primitivos es que podemos encontrar partículas interestelares. Y este paper que salió en enero de este año también, por Heck y otros autores, ellos
analizan partículas interestelares dentro de un condrito del tipo carbonáceo y encuentran estas partículas de carburo de silicio. Básicamente son partículas de polvo interestelar y mediante sistemas de isótopos ellos logran datar varias de estas partículas y encuentran partículas que tienen la misma edad que el sistema solar, unos 4.500 millones de años, pero además encontraron partículas con edades por encima de la edad del sistema solar, ¿verdad? Hay algunas que datan hasta 7.000 millones de años. 7.000 millones de años significa antes de que siquiera existiera una nébula solar. Entonces son partículas del espacio exterior, de sistemas solares que no conocemos, bueno, sistemas de planetas que no conocemos. Entonces vean que incluso tenemos evidencias de estas partículas interestelares dentro de meteoritos. Y finalmente, a partir de meteoritos también podemos encontrar pistas sobre el origen de la vida. El ejemplo más reciente, este paper en el 2020 de Glavin y otros autores, quienes analizan la composición de moléculas de aminoácidos pertenecientes al meteorito de Aguasarcas, así como al meteorito Murchison, que también es un condrito carbonáceo, y encuentran, ¿verdad?, moléculas de aminoácidos tanto terrestres como extraterrestres. Suena como bastante spooky, pero básicamente son los blogs, ¿verdad?, que empiezan a formar la vida. Entonces, quizás dentro de los meteoritos más primitivos también encontremos pistas sobre el origen de la vida en cuenta dentro del meteorito de Aguasarcas. Entonces, aquí termino mi parte y los voy a dejar con Oscar, que va a expander, ¿verdad?, sobre el meteorito de Aguasarcas en sí. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y los voy a dejar con Oscar. Muchas gracias, Clara. Okay. Entonces, voy yo a compartir la pantalla. Bien, entonces, yo les voy a hablar un poco acerca de las características petrográficas y algunas cuestiones más anecdóticas y generalidades sobre el evento de Aguasarcas. Aquí, bueno, les voy a presentar material generado en parte también por Pilar y por el geólogo Gerardo Soto y por el doctor Esteban Avendaño del CICIMA, que es el Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales, quienes han estado cooperando con nosotros para analizar lo que es el meteorito. Bien. Bueno, entonces, un poco de contexto, ¿verdad?, de cómo llegamos nosotros a analizar este meteorito. Yo me incorporo a la Escuela de Geología a partir de 2013. Algunos de ustedes saben que mi especialidad es la gravedad y me gustaría en algún momento tener un espacio para hablar sobre la gravedad, pero hoy vamos a hablar de la petrografía del meteorito. Bien, entonces cuando me incorporo de vuelta a la Escuela de Geología, yo imparto el curso de petrografía de rocas ígneas y metamórficas. Ya había tenido algo de experiencia anteriormente impartiendo el curso con el profesor Siegfried Kuznol, quien fue en parte, ¿verdad?, como un mentor del que aprendí mucho acerca de la petrografía, y la petrografía siempre ha sido para mí un gran interés. Bien, posteriormente, bueno, pasé a ser el coordinador de la sección de petrografía y geoquímica de la Escuela de Geología. Bien, y me ha tocado, pues, en ocasiones atender al público, porque ha habido mucho interés, o siempre hay mucho interés en lo que son los meteoritos. Entonces es común que la gente llegara a la Escuela de Geología con algún material
diciendo que si le podíamos decir si era un meteorito. Bien, entonces, dentro de todo esto, me he interesado mucho por el tema de los meteoritos, cómo distinguirlos, sus características, su composición, y ya tenía varios años tratando este tema. Bueno, todos los especímenes que habían llevado hasta entonces, pues no lo eran, ¿verdad? Cuando había algo sospechoso, tal vez no podía definir mucho, entonces, o si había, por ejemplo, un relato que era creíble, entonces yo acudía a Gerardo. Gerardo Soto es quien ha trabajado más el tema de la meteorítica en Centroamérica. Tiene publicaciones previas al evento de Aguas Arcas sobre la historia y otros eventos. Bien, entonces, junto con Gerardo también fui aprendiendo mucho sobre los meteoritos. Bien, ahora, la petrografía es la rama de la geología que estudia las características y la composición, la clasificación y la interpretación sobre el origen de las rocas. Bien, entonces es por eso que cae dentro de esta disciplina lo que es el estudio de el meteorito. Bien, no tenemos un departamento propiamente de cosmoquímica o geología planetaria. Bien, pero entre los diferentes profesionales de la sección y diferentes colegas, ¿verdad? Tenemos argumentos para el estudio de este material. Bien. Bueno, entonces, como les dije previamente, no sé, llegaba gente cada mes, cada 2 meses. Es sumamente común. Eso. Perdón, Oscar. Ajá. Dicen que se escucha un poco bajo. Si puedes aumentar un Ah, poco el volumen, gracias. ok, Perdón. sí. Bueno, entonces, esta cuestión de que la gente llevaba material para ver si era un meteorito era bastante común. También gente que quería saber si algún material tenía oro o a veces piedras preciosas, ¿verdad? Eso era muy común. Pero como les digo, hasta el evento de Aguasarcas no habíamos tenido algo confirmado. Bien, entonces llegamos al 23 de abril de 2019, donde se reporta el bólido. Bien, entonces aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue el bólido. Tenemos un video en una de las cámaras de la Red Sismológica Nacional en el volcán Turrialba, donde se ve el bólido. Vamos. Ok, entonces vemos un resplandor inicial y después vemos la traza del bólido, ¿no? El bólido es algo natural, ¿verdad? En el cielo que tiene o sea, es 4 veces o más brillante que la luna, por ejemplo. Bien, entonces el bólido es un evento que capta mucho la atención. Aquí tenemos otro video que fue captado por una cámara vial en la Rotonda de la Bandera. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vemos un resplandor y después vemos la traza del bólido. Bien. Entonces, a partir de este evento, bueno, ya existe una evidencia creíble, ¿verdad? Entonces, nos lleva a poner más atención cuando hubo relatos de la recuperación. Bien, el bólido fue observado en varios sitios. Hay videos, por ejemplo, en Quepos. Como ven, aquí en el mapa está ubicado el volcán Turrialba para la gente que tal vez no conoce mucho la geografía del país, la gente de afuera, por ejemplo. Entonces, la cámara que les mostré está en el volcán Turrialba y la cámara vial está en la ciudad de San José. Bien, se capta también el resplandor del bólido en cámaras en el volcán Poás y en distintas cámaras en automóviles o cámaras de vigilancia. Bien.
Bueno, entonces, a partir de esto, lo extraordinario también es que hubo una recuperación del material. Y es sumamente, bueno, es poco común, ¿bien? Poder ver el bólido y que después se documente la recuperación del material. Bien, más que todo en un país como el nuestro, porque nuestro país, bueno, es un país tropical, ¿verdad? Densamente vegetado, además de un territorio muy pequeño, con mares a ambos lados, bien, y una muy estrecha franja de tierra, ¿verdad? Entonces la probabilidad de ver un bólido y recuperar el material es muy baja. Entonces en este caso es realmente extraordinario. Aquí vemos un mapa con algunos de los sitios reportados donde se recuperó material. Entonces aquí fue compilado de varios colegas y gente, por ejemplo, como Luis Alonso Celedón, don Wilfredo Rojas, también la gente de la Universidad Técnica Nacional en San Carlos, y otras personas que reportaron la recuperación del material. Entonces vemos que el campo de caída está en la zona de Aguas Arcas, ¿verdad? Más o menos con esta distribución. Sí, asumimos que hay mucho no reportado, ¿verdad? Hay mucho material que simplemente no se encontró. Como vemos, aquí está el volcán Platanar, está el Parque Nacional Juan Castro Blanco, y es un área, ¿verdad?, con mucha vegetación. Hay valles profundos de ríos, y hay mucho, me imagino que mucho del material simplemente no fue recuperado. Y del que fue recuperado, puede ser que alguno no haya sido reportado. Bien. Entonces, lo extraordinario, ¿verdad? También fue la recuperación. Tenemos reportes iniciales de el fragmento, bueno, que vamos a llamar principal, digámoslo así, que pasó por el techo de una casa, bien, y luego impactó unas mesas plásticas que estaban guardadas ahí, ¿verdad? Entonces, esto como que alertó a la gente de la casa, y unido al reporte del bólido, entonces, bueno, ya hubo como, puede ser un meteorito, bien. Si esto hubiera caído en cualquier otro sitio vegetado, o en un potrero, una cosa así, puede ser que se haya reportado el bólido y no la recuperación. ¿Okay? En este caso, vemos aquí a Gerardo inspeccionando uno de los sitios donde impactó, porque una vez que hubo el reporte de esta casa, entonces la gente salió a buscar los trozos, ¿verdad? Entonces ya fueron encontrando. Y es súper interesante porque la gente local rápidamente pudo reconocer las características del meteorito, ¿verdad? Las características petrográficas, bien, porque si vemos aquí hay una cantidad de otras rocas con un aspecto similar, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? Un aspecto oscuro, una forma que podría confundirse, pero pues la gente fue muy astuta en poder distinguirlo. ¿Okay? En este caso vemos que en el recuadro E vemos la figura de una indentación que quedó en el suelo. Ok, eso es interesante también, ¿verdad? La gente asume que va a dejar un gran cráter, que cae fundido, bien, y no es el caso. Hay reportes de gente que se identificó, pero también hay gente que permaneció anónima y lo reportó, o hay gente que simplemente no lo reportó. Bien. Entonces, de nuevo, el campo de caída y la cantidad de material recuperado está algo sesgada, pero se confirma una masa mayor a 27 kilogramos. Bien, entonces imagínense, ¿verdad? No era solo un trozo, era una cantidad de trozos que suman más de 27 kilogramos confirmados, y pudo haber sido aún más. Bien, entonces
el siguiente paso fue la oficialización del evento de Aguasarcas ante la Sociedad Meteorítica. Bien, la Sociedad Meteorítica es el único ente que oficializa meteoritos. Mucha gente posterior a este evento nos ha buscado que oficialicemos o que demos certeza de que alguna roca que tenía en el patio, ¿verdad?, era un meteorito, pero nosotros no hacemos eso. Bien, es la Sociedad Meteorítica. Aquí lo importante fue que para la oficialización del meteorito se requiere, bueno, varios componentes. Y lo que se hace es un reporte inicial y se separa un nombre provisional. Entonces, en esta parte estuvo muy activo Gerardo Soto y se logró incorporar las características petrográficas macroscópicas que pudimos ver en el campo en el momento y parte del relato de la caída y toda esta situación para apoyar la oficialización, pues, del meteorito. Hay muchos científicos que participaron en esto, ¿verdad? Ya con métodos analíticos avanzados que pudieron tener acceso al material y gente que se dedica a esto. Bien. Entonces, con toda esa información de esta cooperación entre varios científicos, se separó un nombre provisional que era Aguasarcas y posteriormente fue oficializado en el boletín de la Sociedad Meteorítica número 108. Bien, eso es muy interesante porque en la historia de Costa Rica solo había un antecedente de un meteorito oficial, que era el meteorito de Heredia de 1857. Bien, entonces vean la rareza, ¿verdad? Solo tenemos en la historia de nuestro país 2 meteoritos oficiales. Hay al menos 2 relatos bastante creíbles, uno creo que en 1910 y uno en los 60 de material recuperado, pero no es oficial. Fuera de eso, no hay ninguna anécdota creíble, no hay nada oficial, ¿verdad? No ha habido una muestra uh, que, que lleve, ¿verdad?, a la sospecha que haya habido otro evento. Puede ser que ha habido otras caídas, pero no está esta cadena de la recuperación, el análisis y la oficialización. Bien. Ahora, como parte de la información incluida en el boletín de la Sociedad Meteorítica, entonces se le da una clasificación y Pilar habló algo sobre la clasificación de los meteoritos. Este se clasifica como un CM2. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que es CM2? Bueno, que es un condrito, ya vimos que tiene cóndrulos y que además es carbonáceo. Bien, entonces contiene carbón en diferentes formas. Bien, además, bueno, los isótopos de oxígeno tienen ciertas características. Su composición está por debajo de la línea de fraccionamiento terrestre. Bien, además posee inclusiones refractarias que después vamos a detallar. Y que sea del tipo 2 quiere decir que tiene una abundante matriz. Bien, vamos a ver luego la abundancia de la matriz, pero en algunos que mostró Pilar, ¿verdad?, los condritos predominaban los cóndrulos. En el caso del tipo 2, predomina la matriz. Bien, además contiene minerales hidratados y sulfuros que contienen níquel. Bien. Entonces ahora lo que vamos a ver es un poco generalidades sobre el de Aguasarcas y ver algunas de las evidencias que apoyan, ¿verdad? Que es un CM2. Bien, entonces parte de estas características petrográficas y como parte del anecdótica, ¿verdad?, de la caída y la recuperación y todo esto, lo detallamos en un artículo en la revista Geológica de América Central, que ustedes, como están aquí en el Viernes Geológico, me imagino que tienen interés por el tema de la geología y les invito a visitar.
sea el portal de revistas de la universidad o también a través de la página de la Escuela de Geología. Bien, entonces pueden leer a detalle esta parte. Estamos trabajando en otros artículos ya más de la parte analítica. Bien, pero este es un buen comienzo para entrar en lo que es la generalidad sobre el evento de Aguasarcas. Bueno, algo interesante, ¿verdad? Es lo raro que es los CM2. Entonces aquí vemos un mapa de la base de datos de la Sociedad Meteorítica y vemos en el mundo donde han reportado meteoritos del tipo CM2 y como ven son poco comunes. Y vean que muchos son recuperados en desiertos, ¿verdad? Como el desierto del Sahara, puede ser aquí como en Argentina, ¿verdad? En parte de Estados Unidos, México, tal vez climas más áridos, desérticos, o en el Polo Sur. Bien, y eso es porque, bueno, si tienen kilómetros de hielo y nieve, ¿verdad? Y de pronto hay una roca encima, pues muy probablemente cayó del espacio, ¿no? En un desierto, pues también hay diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Y va a contrastar mucho, ¿ok? Lo extraordinario es eso, haber recuperado uno en un país tropical densamente vegetado. Bien, entonces no solo eso fue extraordinario, sino que los CM2 son extraordinarios. Bien, ahora propiamente al evento de Aguasarcas, tenemos, bueno, lo que estoy llamando el fragmento principal es el que perforó el techo que les mostré anteriormente. Y lo más interesante es que muestra muchas de las características claves, ¿verdad? En un meteorito y, bueno, son se aprecian muy fácilmente, son características, bueno, es muy bonito básicamente, ¿verdad? Tiene muy buen desarrollo de todas las características que uno buscaría en un fragmento de meteorito de esta composición. Bien, entonces ahora los vamos a ver a detalle. Aquí está Gerardo recreando un poco la trayectoria. Bien. Bueno, entonces en esta vista lo que estamos viendo es lo que son los regmagliptos, que son estas formas particulares que tiene la superficie. Bien, eso se da en la entrada a la atmósfera, ¿verdad? Entonces la superficie se va a calentar muchísimo, en parte se va a fundir y se van a desprender también trozos. Bien, así que lo que estamos viendo es el desarrollo de esa corteza y además las formas que genera este proceso de entrada a la atmósfera. Entonces vemos al menos 3 generaciones, bien, de regmagliptos, porque en su trayecto se fue fragmentando. Entonces al fragmentar se exponía una cara que no había sido expuesta anteriormente y se desarrolló tal vez parcialmente. Bien, esta es la cara en este fragmento que tiene el mayor desarrollo. Bien, y además vemos una corteza de fusión y esta parte como una punta de forma aerodinámica, ¿verdad? Que probablemente esa sea lo que enfrentó más la atmósfera. Vemos en la parte superior derecha la superficie expuesta sin la corteza de fusión y esa la vamos a ver en detalle luego. Bueno, esta sería una segunda generación de regmagliptos. Vean que son, si bien se ven las formas, tal vez son menos definidos. ¿Okay? Aquí vemos en algunas partes como una coloración gris claro, bien, como unas rayas. Eso es por el impacto de las mesas de plástico, bien, entonces sí cayó algo caliente, ¿verdad? No estaba fundido, probablemente no incandescente, pero sí estaba algo caliente y además la fricción del impacto incorporó parte como de este plástico a la corteza. Y esta sería una tercera generación
de regmalitos, tal vez en capas inferiores, bueno, o más inferiores de la atmósfera, porque tiene un desarrollo de oxidación, entonces tenía que haber oxígeno libre, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Son de menos tamaño. Bien, entonces, en el repositorio de digital de la revista geológica, colocamos un modelo en 3 dimensiones que ustedes pueden descargar y manipular para ver todas las vistas, ¿ok? Ese fue elaborado por Esteban Piedra, el geólogo Esteban Piedra, quien le, le dimos la tarea de desarrollar modelos fotogramétricos y nos quedó súper bien para el evento del meteorito. La idea también es generar archivos STL y liberarlos para que ustedes o el público en general pueda tal vez imprimir en impresora 3D su fragmento de meteorito. Bien, vamos a ver, pero este modelo ustedes lo pueden descargar y esto fue una manera de conservar de manera digital el fragmento. Bien, porque bueno, muchos de estos fragmentos salieron del país, bien, y van a ir a colecciones, como vamos a ver después, y no vamos a tener tal vez un trozo tan bonito como este, pero lo tenemos en digital y lo podemos pues recordar, bien. Bueno, entonces hay un reporte de una masa principal. Es el fragmento de mayor masa reportado, ¿verdad? No sé si hay otros y no se recuperaron o se recuperaron y no se reportaron. ¿Ok? Entonces, esa masa principal era alrededor de los 1.8 kilos. Bien. Y aquí tenemos en esta foto diferentes vistas. Este impactó como en un lodazal, ¿verdad? Me imagino un potrero, algo así. Entonces, vean que hay una parte que incorporó hasta hojas y lodo, ¿verdad? Entonces, hay otra parte que sí está fresca. Este tal vez no tiene tanto el desarrollo de los regmalitos, pero tiene una corteza de fusión bien definida y tiene una característica que es la iridiscencia. Bien, entonces ven en uno de los bordes que se ve como gris azulado. Bien, eso es a la luz natural se ve algo iridiscente. ¿Okay? Esta masa principal pues fue adquirida por un coleccionista o una familia de coleccionistas y fue donada al Field Museum de Chicago. Bien, entonces como ven generó pues bastante interés, varios artículos e inclusive generó interés de los medios de comunicación. Ahí ustedes pueden buscar en internet y ver videos acerca de dónde terminó este fragmento. Bien, entonces, este sería la mayor masa conocida, o al menos que nosotros nos hemos enterado. Ahora, hay cantidad de otros fragmentos, ¿verdad? Entonces, aquí estos son de una página, si tienen interés en este tema, la página caramaca.de tiene detalles sobre básicamente todos los reportes de caída en el mundo y tiene información muy detallada. Entonces aquí vemos especímenes de 435 gramos, espécimen de 107 gramos, unos con esa iridiscencia muy marcada, ¿verdad? Un color como azul en la corteza. Otros que nosotros pudimos observar, como en el recuadro A, que tiene una forma discoidal. Otro tiene forma como de gota, ¿verdad? También algo aerodinámica. O un fragmento como el recuadro C, que tiene un buen desarrollo de regmalitos y también es como muy atractiva la forma. Bien, pero vean la escala, la barra negra es 1 centímetro, entonces son fragmentos, caben básicamente en la palma de la mano. Bien, desde eso hasta pequeños trozos, como ven en la fotografía superior, espículas, ¿verdad? Tal vez desprendidas de los otros fragmentos. Si ven el punto negro que está en el micrómetro, en la parte derecha de la foto, tiene un diámetro de 1.5 milímetros. Bien,
Entonces hay cantidad de otros pequeños trozos. Ok, aquí tal vez en detalle esos fragmentos que les mostré anteriormente. El de la mayor masa, bien, y el discoidal, el de forma de gota y el de los regmalitos, bien. Muchos de estos tuvimos acceso gracias a una colega de la Universidad Técnica Nacional en San Carlos, Liliana, que fue clave en mediar con la gente local. Bien, entonces para poder observar, fotografiar, ¿verdad? Y pues echar un vistazo a los diversos fragmentos que la gente recuperó. Bien, si nos vamos un poco más cerca, vemos el aspecto de la corteza de fusión. Eso es también por la fricción con la atmósfera, llega a fundir la superficie y luego se solidifica con esta forma, bien, que asemeja un poco, ¿verdad? A mí se me parece análogo a las lavas bajo de Joe. No es obviamente el mismo proceso, pero nada más es un aspecto similar. Esto se ve fácilmente con lupa, por ejemplo. También la corteza tiene fracturas por enfriamiento. Bien, entonces una vez que ya bajó la temperatura, se contrae esa corteza y se fractura. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más la parte petrográfica. Nosotros, pues, no tuvimos acceso a material para técnicas destructivas. Bien, hasta algo después. Bien, tuvimos acceso a algunas espículas, ¿verdad? Ah, y algunos fragmentos que estuvieron en préstamo, pero no los podíamos destruir. Bien, entonces aquí el reto era aplicar técnicas no destructivas. Y también, bueno, los colegas de Nuevo México y Arizona y otros sitios, ¿verdad? En Múnich también, pues han aplicado técnicas destructivas porque ellos pues tuvieron acceso a material y, ¿verdad? La idea es no seguir consumiendo el material, ¿verdad? Ya vimos que es extraordinario, muy raro. Entonces nosotros nos vamos a centrar en técnicas no destructivas. Tuvimos la ventaja que poco después de este evento ya estábamos tramitando desde hace mucho tiempo la compra de unos lentes especiales para observar en luz episcópica, luz reflejada. Bien, entonces muchas de las fotografías, microfotografías que les voy a presentar fue gracias al acceso que tuvimos a estos lentes. También en el CICIMA tienen un microscopio muy sofisticado que también nos permitió adquirir imágenes. Bien, la imagen que están viendo ahí, el espécimen no es meteorito, es una roca, ¿verdad? Normal, es un ejemplo nada más. Bien, entonces aquí tenemos esta lámina que ahora vamos a ver a detalle con diferentes microfotografías. Primero, la textura en general. Entonces, aquí tal vez lo más evidente son los cóndrulos, ¿verdad? Los cóndrulos son esos agregados que mencionó Pilar, que son esferas y al corte se ven como círculos. Y cuando ya los vemos de cerca, podemos identificar los diferentes minerales. En esta foto general, vean lo que es interesante es la abundancia de matriz. Bien, entonces los cóndrulos no son tan abundantes como la matriz. Esa matriz es en parte carbonácea, en parte compuesta por minerales de filosilicatos y minerales hidratados. Eso es muy interesante. Y hay algunos cristales también, cristales libres que ahora vamos a ver. Y también los cóndrulos y otros elementos que vamos a detallar luego. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de cóndrulos y el aspecto general de la superficie fresca. Bien, aquí tenemos dos imágenes del
meteorito de Aguasarcas, a la izquierda vemos esa forma esférica, ¿verdad? Entonces aquí tuvimos la suerte que parte de la matriz en la fractura se desprendió del cóndrulo y nos dejó la superficie y vemos su forma esférica. Los que están en corte, ¿verdad?, transversal, como el que está a la derecha, entonces podemos ver que están compuestos por diferentes cristales y esos cristales nosotros los podemos identificar bajo el microscopio. Bien, y con otras técnicas de las que después vamos a hablar. Entonces, en este cóndrulo en particular vemos cristales de olivino, piroxeno y un cristal tabular en el centro que aparentemente es anortita. Hay otros con texturas muy particulares, como este que es la textura de olivino en barra. Esto no es algo que vemos en rocas ígneas terrestres. Si fuéramos a hacer una lámina delgada, que es una técnica destructiva, y lo viéramos bajo luz polarizada, se vería algo como este de Parnali en India. Bien, pero se trata de olivino casi acicular o tabular muy fino, como en forma, formando barras, ¿verdad? Algo análogo en rocas terrestres podría ser tal vez la textura spinifex, bien, pero no del todo. ¿Okay? Pero es sumamente interesante y de nuevo es algo que no vemos en rocas terrestres, ¿verdad? Ese agregado de un cóndrulo esférico con textura de olivino en barra. Bien, aquí hay un cristal que está embebido en la matriz, que es un cristal de un feldespato cálcico, que es la anortita. Bien, lo que destaca aquí es, bueno, que está completamente lo que llamamos nosotros sano, ¿verdad? Se ve completamente inalterado con su forma tabular. Inclusive si vamos a detalle podemos ver maclado. Bien, y eso es bastante raro en material terrestre, ¿verdad? Que ha sido expuesto a diferentes procesos y ha sido expuesto a los elementos y es muy común que los feldespatos se alteren y no se vean tan bien como este. Bien, también vemos un cristal de olivino, que es un silicato de magnesio y hierro. En este caso ya puede estar algo alterado. Como vimos en la composición, hay filosilicatos hidratados, sobre todo serpentina. Entonces, este olivino puede que esté algo serpentinizado. Otra cuestión interesante es que la alteración a la exposición al oxígeno libre y Me al perdí vapor donde de agua. estaba, no estoy viendo la pantalla. Se perdió la pantalla, estamos bien. Percy. Ok. Bueno, entonces, en No, general, la pantalla está presente aquí, sí. ok. Bueno, en general, lo que es la matriz se altera muy fácilmente. Entonces, hay que buscar técnicas de conservación de este material porque a la exposición al oxígeno libre y a la humedad, la matriz y los componentes en general del meteorito se alteran. Bien. Bueno, aquí hay otra característica, algo difícil de fotografiar porque es, pues, como que refleja mucho, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es un octaedro con un brillo metálico, ¿verdad? Color latón. Y este se trata de algún sulfuro. Bien, probablemente un sulfuro de hierro y níquel. Y como habíamos visto anteriormente, es parte de lo que lo hace un CM2, ¿verdad? La presencia de sulfuros con níquel. De este tipo de cristales están diseminados por la matriz, desde pequeñas espículas hasta octaedros muy bien formados como este. Bien. Bueno, otro elemento muy interesante del meteorito de Aguasarcas es la presencia de CAIs, que son
inclusiones ricas en calcio y aluminio. Esas inclusiones son aún menos evolucionadas, ¿verdad? Son aún más como primordiales que los cóndrulos. ¿Okay? Entonces, es de nuevo material refractario, pero que se formaron inclusive antes de los cóndrulos. Entonces, eso es también muy interesante y se ven varios ejemplos de estas inclusiones en el meteorito de Aguasarcas. Bien, bueno, ahora fuera de lo que es la petrografía bajo el microscopio óptico, como les mencioné, estamos colaborando con el CICIMA para aplicar otras técnicas analíticas no destructivas. Y una de ellas es la espectroscopía Raman. Entonces, la espectroscopía Raman se trata de un análisis que se realiza mediante láser, ¿verdad? Entonces, se expone el material a láser de diferentes longitudes de onda y se analiza los espectros. Esto es también esto es completamente no destructivo y este es un micro Raman. Entonces, como vemos ahí, tenemos diferentes segmentos, entonces podemos enfocarnos en componentes específicos. Bien, y eso es un gran privilegio, es un instrumento pues de última generación. Bien, y de nuevo es algo no destructivo y podemos analizar desde trozos como este discoidal, ¿verdad? Que estuvo en préstamo, o trozos como esta pequeña espícula, pero que aún dentro de ella podemos ver ya sea la matriz o pequeños cóndrulos o algunos cristales. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son datos completamente crudos, ¿verdad? Así como los obtuvimos del Raman. Y este trabajo lo está liderando Pilar y el doctor Esteban Avendaño del CICIMA, pero hay un grupo de colegas que están tratando el tema, ¿verdad? La idea de generar varias publicaciones científicas en torno al meteorito de Aguasarcas desde un punto de vista de un método más analítico. Bien, entonces, con los espectros nosotros podemos confirmar la presencia de distintas fases minerales y caracterizarlos de mejor manera. En este caso estamos viendo el olivino. También en este espectro, que de nuevo está muy crudo, como decimos, ¿verdad? Pero vemos los picos característicos para el carbón y vemos carbón en diferentes fases. Bien, eso es también muy importante para la caracterización del meteorito como un CM2. Bien. Y por último, estos son datos generados por la Universidad de Nuevo México, pero les quería mostrar la composición de los isótopos de oxígeno. Bien, que esa era otra de los indicios que llevan a la clasificación como un CM2. Bien, estos análisis fueron generados por la Universidad de Nuevo México y los pueden consultar en la página de la Sociedad Meteorítica. Como vemos, aquí estas cruces naranja o X naranja serían la composición de los isótopos de oxígeno del meteorito de Aguasarcas. Y vemos que está por debajo de lo que es la línea de fraccionamiento terrestre. Eso quiere decir que el material no tiene que ver con el planeta Tierra, Marte o la Luna, ¿bien? Y vemos que quedan ploteados, ¿verdad? Con los demás meteoritos carbonáceos, los CM. Bien, y de esto, bueno, sabemos que entonces provienen de la nébula solar primordial y eso nos lleva a inferir una edad aproximada de 4.5 gigaaños, ¿verdad? Entonces 4.500 millones de años o superior inclusive. Bien. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención. Aquí tenemos una foto con algunos colegas de la Escuela de Física. Un día que llevaron al laboratorio un fragmento del meteorito para
para analizar, ¿verdad? De nuevo en préstamo. Bien. Entonces, aquí concluyo la presentación de hoy. Percy, ¿cómo proseguimos? Bueno, un aplauso realmente por esta charla a ustedes dos, tanto Pilar como Oscar, realmente muy clara y me parece increíble. O sea, bueno, son fenómenos lindísimos para los geólogos y, bueno, no solo para los geólogos, para muchos profesionales. En fin, en esta charla vamos a permitir preguntas. Yo les rogaría que las hagan por medio del chat. Hay una pregunta que dice, ¿las propiedades magnéticas de los meteoritos cambian en el arribo a la atmósfera y la llegada a la Tierra? Creo que es una pregunta de Alberto Caballero. Bien, bueno, en parte, como hay un proceso también de fusión, puede ser que haya un cambio en algunas propiedades magnéticas, porque los minerales que componen los meteoritos pueden en parte llegar a alcanzar una temperatura superior a lo que llamamos la temperatura de Curie, que es donde algunos materiales pierden sus propiedades magnéticas y luego cuando desciende de vuelta la temperatura por debajo de la temperatura de Curie, pues adquieren la magnetización que es inducida por el campo, por ejemplo, de la Tierra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sí podrían cambiar. Algo interesante es que, bueno, mucha gente que me consulta si algún material es del meteorito, ¿verdad? Lo que me envía es una foto como con un imán. Uh, pues los meteoritos metálicos que mencionó Pilar, ¿verdad? Son fuertemente magnéticos, ¿verdad? Porque están compuestos en gran parte por hierro. El meteorito, en caso de aguas arcas, es ligeramente magnético, pero sus propiedades magnéticas son similares, no sé, a lo que uno observa a veces como en un basalto, o inclusive una persona llevó una monzonita, bien, y, y tenía mayor magnetismo que el material del meteorito de Aguasarcas. Entonces, sí, las propiedades magnéticas varían mucho según la composición de los meteoritos. Hay otra pregunta de Martín Rojas que dice que, ¿qué se denomina en este caso como material refractario? Para Martín, el material refractario sería material con un alto punto de fusión. En el caso de los cóndrulos, este material está formado generalmente por fases mineralógicas ricas en hierro y magnesio, como olivino o también como piroxenos. Bien, Robin Gómez pregunta que si hay algún fragmento en custodia en algún centro de investigación o museo de Costa Rica. En realidad no hay ningún fragmento. Hubo fragmentos que estuvieron en calidad de préstamo y luego hubo una donación de fragmentos con una masa inferior a 1 gramo, ¿verdad? Entonces, como vimos, aquellas pequeñas espículas o un fragmento más o menos del tamaño de la uña del meñique, una cosa así, ¿verdad? Entonces, es muy escaso, así que de nuevo hay que conservarlo apropiadamente, pero no en algún museo o yo desconozco. No sé si Gerardo me había mencionado que tal vez, no sé si el Museo Nacional, pero no tengo muy claro, ¿verdad? Eso fue, bueno, una consecuencia, ¿verdad? Lamentable de que algo sea tan raro, ¿verdad? Es que puede haber un mercado. Y en el momento en que se reportó la caída, se formó un mercado de especulación, ¿verdad? Entonces hay cazameteoritos, hay gente interesada y pues ofrecen dinero por el material. Entonces es difícil que como que un trozo significativo, ¿verdad? Y completamente entendible sea
pues donado simplemente para su exposición. Además necesitaríamos las condiciones aptas, ¿verdad? Como dije anteriormente, si ven el video del Field Museum, ¿verdad? Entonces lo conservan en nitrógeno. Bien, y hay otras formas de conservación para estos materiales, sobre todo este tipo de material que es tan susceptible a la alteración. Hay otra pregunta de Alfredo Conejo que dice que si se ha podido determinar el tamaño del meteorito cuando tocó la atmósfera. Bueno, es muy difícil determinar con certeza. Como vimos, muchos de los trozos tienen desarrollo de regmaliptos, entonces en parte se fragmentó en la atmósfera alta. Se ve en algunos de los videos, se ven como explosiones y se ven trazas del bólido de distintos fragmentos, pero no se puede hasta el momento determinar con certeza, ¿verdad? Se tiene una masa reportada, como les digo, oficialmente superior a 27 kilogramos. Bien. Pero tuvo que haber sido más, ¿verdad? Mucho, como les digo, pudo haber caído en sitios donde nunca se va a recuperar. Además, como vimos, la alteración es en cuestión de días y no horas, y más si es expuesto al agua. Entonces, si se va a caer en un bosque, en un valle, ¿verdad? Completamente se altera y se pierde. Entonces, hay mucho de la masa que no se puede cuantificar. Don Bernal Moore pregunta, ¿dónde y cuándo se originó este meteorito? Bueno, eso es parte de lo que la comunidad científica está estudiando en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, hay una gente del SETI, que es un centro de investigación, que está tratando de determinar precisamente de dónde es que provino este material. Para eso hay que determinar bien la trayectoria y eso se puede realizar con los videos. Pero hasta el momento está aún en estudio, ¿verdad? Por ejemplo, por la gente del SETI, hay gente, grupos de investigación, como el grupo de Sao Paulo, que también está trabajando con la trayectoria y con la trayectoria de entrada, entonces se puede inferir más o menos, ¿verdad?, de dónde provenía, pero por el momento está en estudio. Bien, hay una pregunta de Terrageo Exploraciones, y pienso que es del Perú. Dice, pregunta para Pilar Madrigal, ¿cómo están seguros que los meteoritos provienen de la Luna o Marte? ¿Algún patrón de comparación? Básicamente, lo que han utilizado para discriminar si se trata de una roca marciana o una roca de la Luna han sido isótopos. En el caso de las rocas de Marte, lo que hacen es comparar la, la abundancia de isótopos que tiene la atmósfera marciana con los isótopos que hay en el meteorito, ¿verdad? Que se sospecha que sea de Marte. Em, sí, básicamente es por razones isotópicas. Otra pregunta dice, ¿qué aminoácidos se encontraron en el meteorito y si existen casos de meteoritos datados por técnicas radiométricas? Bueno, yo no soy experta en aminoácidos. Les puedo dejar el DOI de la publicación de Glavin y otros autores. Ahí ellos mencionan cuáles son los tipos de aminoácidos que tienen. Si mal no recuerdo, son alfa aminoácidos y ellos mencionaban varios tipos. Entonces, tal vez lo que puedo hacer es dejarles el DOI de la publicación. En el caso de las radiaciones, dataciones radiométricas, efectivamente han habido numerosas dataciones en el sistema plomo-plomo especialmente para poder datar un material tan antiguo y la gran mayoría o todos pertenecen a las edades iniciales del sistema solar. Entonces la gran mayoría están entre 4.500 millones de años de antigüedad. Humberto Hernández Ureña pregunta,
si es posible especular o asegurar por dónde anduvo o dónde estuvo el CM2 de Aguasarcas. ¿Se Bueno, puede especular? Sí, claro. Este, creo que en otros casos, ¿verdad? De otros meteoritos CM2, se ha hipotetizado que pertenecen a fragmentos de asteroides parentales que están en el cinturón de asteroides del sistema solar. Pero no se puede descartar tampoco, ¿verdad?, los cuerpos rocosos que están en las zonas externas del sistema solar. Entonces, claro, podemos especular de ahí a que eso sea la explicación real, ¿verdad? Hay todo un montón de trabajo de investigación de por medio. sí, y bueno, parte de lo que nosotros comentábamos con Gerardo Soto y entre nosotros es como imaginarnos el viaje, ¿verdad? Son 4.5 billones de años y sí ha tenido una historia, ¿verdad? Él ha tenido una historia un poco violenta también, ¿verdad? Está algo metamorfizado y se me olvidó mencionar que está brecheado, ¿verdad? Brecheado quiere decir que en parte está compuesto de otros fragmentos, ¿verdad? Entonces tuvo que haber colisiones, tuvo que haber una serie de eventos en ese viaje de varios miles de millones de años eh, que, que en realidad no podemos recrear un poco con las características que vemos, pero no podemos decir con certeza cuál ha sido el viaje por el sistema solar, ¿verdad? Don Juan Rafael pregunta si se puede saber si vino del área más allá de Plutón o desde la zona cercana a Marte. Bueno, para eso es importante ver la composición isotópica y ya la datación radiométrica, pero bueno, todo indica que es del sistema solar, ¿verdad? Ah, como en otros, como el Murchison, por ejemplo, se ha reportado partículas presolares, ¿verdad? Son partículas que tienen una edad superior a los 4.55 billones de años y eso tuvo que haber venido de otro sistema, ¿verdad? No propiamente del sistema solar. Uh, es muy probable que el meteorito de Aguasarcas tenga partículas similares, ¿verdad? Entonces eso todavía está en estudio, pero en ese caso sí tendría algunas de esas partículas que mencionó Pilar, ¿verdad? Que son aún más antiguas y eso sí vendría fuera del sistema solar. Bien, Caleb Carvajal pregunta, ¿el meteorito de Aguasarcas tiene una cristalización de sulfuro de hierro o níquel? ¿Dicha cristalización es una pirita o se clasificaría como otro mineral? Sí, Bueno, existen toda una serie de sulfuros que son propios de los meteoritos. Entonces son igual, ¿verdad? Tienen la misma composición química, pero diferente estructura de la pirita. Entonces tenemos, por ejemplo, sulfuros, hay unos sulfuros que se llaman troilita, que son propios de los meteoritos y tienen esa composición. Entonces ya hay toda una serie de minerales meteoríticos, por así decirlo, que tienen esa misma composición, pero diferente estructura cristalina. Creo que Oscar iba a decir algo y lo interrumpí. no, que en ese caso nosotros entonces nos ha apoyado mucho la parte de la espectroscopía Raman, ¿verdad? Porque eso sí nos da información acerca de la estructura cristalina, ¿verdad? Como el octaedro que vimos ahí tiene características ópticas, ¿verdad? Y de forma similares a la pirita, pero ya en la espectroscopía Raman vemos que uh, son otras formas, ¿verdad? Otras formas cristalinas sobre todo. Bien, y creo que sería ya la última pregunta para terminar esta sesión de hoy. Don Bernal Moore pregunta, ¿cuál es el origen del sistema solar de los meteoritos metálicos magnéticos, que son además ricos en iridio? Con los meteoritos metálicos, la explicación que se les da es que son remanentes de núcleos de los planetesimales. Entonces son como núcleos diferenciados que tienen
que son metálicos por dentro, pero que no se acrecionaron para formar ningún otro planeta actual. Entonces son fragmentos que se mantienen, ¿verdad?, en el sistema solar y están hechos completamente de esa aleación de metales. Bien, ahí vean que Pilar les compartió el trabajo de Galvin et al. Del 2020, ¿verdad? Bueno, muy bien, yo quisiera decirles dos cosas a todos los participantes. Primero, que muchas gracias y han sido muy obedientes hoy con los micrófonos y todo, excelente. Después, que la próxima semana daremos un giro y vamos a hablar sobre hidrogeología, que una charla que será impartida por el doctor Ricardo Hirata de la Universidad de Sao Paulo. Y por último, la rifa de los gente que participó hoy en la rifa del libro se hará al inicio de la próxima charla. Muchísimas gracias a todos, principalmente a Pilar y a Oscar. Excelente presentación. Muchas gracias. Nos vemos después a todos. Gracias.